Acuario, siéntate, porque las cartas de hoy me mostraron exactamente quién es este hombre. Una serpiente, fría, calculadora, que se creía muy cotizada, que creía que tenía el control de todo. Y el universo le pasó factura. Déjame contarte cómo. Dale like si estás lista para escuchar la verdad completa. Acuario, antes de comenzar, quiero decirte algo importante. Esta lectura es atemporal. No importa cuándo la estés viendo. Si llegaste a este video hoy, mañana, dentro de 6 meses, este mensaje es para ti. Las cartas no tienen fecha de vencimiento. Y si este video apareció en tu pantalla, no es casualidad. Las cartas de hoy llegaron con el perfil completo de este hombre, con quien es realmente, con lo que hace, con lo que evade, con lo que cree que tiene y con lo que el universo ya le está cobrando. Quédate hasta el final, porque lo que el tarot revela después de todo esto es exactamente lo que necesitas escuchar hoy. Acuario, empecemos por la base de todo. Este hombre evade responsabilidades. Responsabilidades que le corresponden y que no está cumpliendo. Puede ser literal. Hay un hijo, hay una obligación económica, hay alguien que depende de él y él está mirando para otro lado. O puede ser más amplio. Compromisos que hace y no cumple. Palabras que da y no sostiene. Promesas que siembra y no cosecha. Esta carta me habla de un hombre que cuando algo requiere que se haga cargo, desaparece. Que cuando la situación exige que sea un adulto, actúa como niño. Que tiene una habilidad impresionante para estar presente cuando conviene y ausente cuando hay que responder. Acuario, un hombre que no puede hacer cargo de sus propias responsabilidades. Nunca va a poder hacerse cargo de ti. Nunca. Porque dar requiere responsabilidad. Y la responsabilidad es lo que él más evita. El karma ya tiene su nombre en la lista y ya está cobrando. Escribe presente si él también desaparecía cuando había que responder. Y esta segunda carta le pone el nombre exacto a quién es este hombre. Una serpiente de corazón frío. Acuario, el universo no podría ser más directo. Este hombre es una serpiente, fría por dentro, calculadora, sin el tipo de calidez emocional que tú te mereces. Las serpientes son así. Se acercan cuando necesitan calorcito, cuando necesitan algo, cuando conviene estar cerca. Pero en el momento en que ya no necesitan nada, se van, sin remordimientos, sin mirar atrás, sin considerar el daño que dejaron. Esto me habla de alguien que tiene una frialdad interna, que a veces disfrazaba muy bien, que podía parecer cálido en los momentos que calculaba, que podría decir las palabras correctas cuando necesitaba algo de ti. Pero por dentro habría una frialdad que tú sentiste. Y en esos momentos en que buscabas conexión real y encontrabas esa distancia, en esos momentos en que necesitabas calidez y encontrabas ese cálculo. Acuario, esa serpiente no merece tu calor. Nunca lo mereció. Dale like si también sentiste la frialdad calculada en él. Y ahora viene la raíz de todo su comportamiento. Acuario, este hombre tiene una adicción. Sí. Las cartas me lo confirman sin rodeos. No es que disfrute de la vida, no es que sea apasionado, es una dependencia real que lo controla, que toma decisiones por él, que lo lleva a situaciones que después lamenta o que ya ni lamenta porque ya no puede parar. Esto me explica la frialdad de la carta anterior, porque los hombres con
esos apegos, esas obsesiones, aprenden a desconectarse emocionalmente. Aprenden a separar su cuerpo de los sentimientos. Aprenden a estar presentes físicamente y ausentes emocionalmente. Esa desconexión que existe no era tuya, era su obsesión hablando. Era el mecanismo que desarrolló para poder vivir como vive. Acuario, tú no podías competir con una obsesión como esta. Nadie puede, porque esas obsesiones siempre ganan. Hasta que él no decide enfrentarla, el obsesivo, él todavía en este momento no ha llegado a ese punto. Escribe claro si esto explica el comportamiento que nunca entendiste. Pero lo que viene ahora, esto me hizo los ojos en blanco. Este hombre se cree muy cotizado, Acuario. Se cree que está en alta demanda, que tiene opciones, que hay una fila de personas detrás de él, no me diga. Y esa arrogancia, esa creencia de que puede darse el lujo de ser una serpiente fría, de evadir responsabilidades, de tener sus obsesiones, viene exactamente de ahí. De creer que es tan atractivo, tan solicitado, que puede comportarse como quiera y que de todas formas habrá alguien esperando. Esta carta me habla de un ego inflado, de alguien que usa su atractivo, real o percibido, como excusa para no comprometerse, para no madurar, para no hacerse cargo. ¿Y sabes lo que es más irónico? Que todo ese atractivo que cree que tiene, toda esa demanda tan alta, no lo salva del karma, no lo salva de las consecuencias, no lo salva de las responsabilidades que evade. El karma no hace descuentos por ser guapo. Ay. Y el universo ya lo tiene todo anotado. Dale like si él también se creía demasiado para las consecuencias. Y la última carta del oráculo, esta es la más reveladora de todas. Acuario, la carta ya la vimos en otra lectura y siempre es poderosa y me encanta. Este hombre se dispara con todo lo que tú haces, todo. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres su espejo y en ese espejo ve todo lo que no puede ser. Tú eres auténtica y eso le dispara su falsedad. Tú eres responsable y eso le dispara su evasión. Tú eres calidez real y eso le dispara esa frialdad. Tú eres completa y eso le dispara su vacío. Por eso es que busca tanta compañía. Esta carta me dice que cada vez que tú brillabas, cada vez que tú eras exactamente quien eres, fabulosa, él se ponía a la defensiva. Se ponía difícil, se alejaba, se convertía en la serpiente fría. No porque no le importaras, sino porque le importabas demasiado. Y eso, para alguien tan frío, tan como obsesivo, tan arrogante, era demasiado de manejar. Acuario, su problema contigo nunca fue que eras muy poco. Era que eras demasiado real para una serpiente tan fría. Y el universo te sacó de ahí antes de que esa serpiente te enfriara a ti. Escribe veo si ahora entiendes por qué él se dispara contigo. Acuario, el oráculo lo dijo todo. Una serpiente fría que va de responsabilidades, con obsesión que lo controla, que se cree muy cotizado y que se dispara con tu luz porque tú eres su espejo. Ese es el hombre. Ese es el cuadro completo. Y ahora las 3 cartas del tarot vienen a mostrarte algo completamente diferente. Lo que tiene el universo preparado para ti. La primera carta del tarot, el paje de oros. Acuario, esta carta trae algo concreto. Un mensaje, una oportunidad, algo tangible que está en camino hacia tu vida. Esta carta no trae promesas vacías, no trae ilusiones, trae algo real,
algo que se puede ver, algo que se puede sentir en lo concreto. Y en tu lectura, después de todo lo que el oráculo reveló, esta carta me dice que lo que viene para ti es lo opuesto a esa serpiente fría. Es algo con sustancia, con intención real, con la seriedad que la serpiente nunca tuvo. Puede ser una nueva conexión que llega con propósito, puede ser una oportunidad que abre una nueva puerta nueva, o puede ser algo material que se mueve a tu favor. El universo, después de sacarte de esta situación, ahora te está enviando algo a cambio, algo que mereces, algo que está a la altura de quién eres tú. Escribe recibo si estás lista para recibir lo que el universo tiene para ti. Acuario, esta carta es puro amor, amor nuevo, amor limpio, amor que llega sin la frialdad de la serpiente, sin los apegos y obsesiones, sin la arrogancia del que se cree muy cotizado. Esta carta es el universo poniéndote una copa desbordante enfrente, llena de sentimientos reales, de conexión genuina, de algo que llega desde un lugar puro, sin cálculo, sin estrategia, sin el frío de alguien que aprendió a desconectarse. Esta carta me dice que hay un amor disponible para ti ahora mismo. Un amor que cuando llegue no te va a hacer sentir que estás compitiendo con una obsesión. No te va a hacer sentir que eres un espejo incómodo. No te va a hacer sentir que tienes que ganarte la calidez de esa persona. Este amor llega naturalmente, como el agua que desborda la copa, sin esfuerzo, sin juegos, sin serpientes. Dale like si estás lista para que ese amor llegue sin frialdad. Y la última carta, los enamorados. Acuario, esta es la carta de la elección, de la decisión consciente. Y en tu lectura, esta carta tiene dos mensajes. El primero es para él. Los enamorados me dice que tiene que elegir, que no puede seguir siendo la serpiente fría, que va de todo y al mismo tiempo pretender que te tiene en su vida. Tiene que elegir entre seguir su caos, sus apegos, su arrogancia, su evasión o transformarse en algo diferente. Esa es la encrucijada en la que él está. Y mientras decide, el segundo mensaje es para ti. Los enamorados te dicen que tú también tienes una elección. La elección de seguir esperando a que la serpiente cambie o la elección de recibir esa copa que ya viene hacia ti. De abrirte a lo que te está llegando, lo que te están trayendo. De elegirte a ti misma. Acuario, esa elección ya la tomaste o la estás tomando ahora mismo. Y es la correcta. Acuario, el universo sigue trabajando y el próximo mensaje que tienen las cartas para ti te espera en el siguiente video. Escribe elegí si ya tomaste la decisión de elegirte a ti misma. Acuario, las cartas de hoy fueron muy claras. Una serpiente fría que va de responsabilidades, con un apego obsesivo y lo controla, que se cree muy cotizada y que se dispara con tu luz. Ese era el hombre. Pero mira lo que el amor tiene para ti. Algo concreto que viene, un amor nuevo que llega y una elección que ya tomaste. La elección de no seguir siendo el calor de una serpiente fría. La elección de recibir lo que realmente mereces. Y lo que mereces, Acuario, no tiene nada que ver con serpientes. Tiene que ver con el amor real, con la presencia real, con alguien que no necesita calcularte para darte calor. Antes de cerrar, pon una mano en tu corazón, respira profundo y repite: no soy el calor de ninguna serpiente fría.
Elijo el amor que llega limpio y sin cálculo. El universo me da lo que merezco. Hecho está. Si quieres que las cartas hablen directamente para ti, te espero hoy en el en vivo. Lunes, martes, miércoles, 6 de la tarde. Jueves y viernes, 7 de la noche. Sábados y domingos, 4 de la tarde. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos y de los mensajes de tus cartas. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.